Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. A ti, amigo que me escucha, a ti, hermano que me escucha. Dios te bendiga más, Dios continúe bendiciendo tu vida. Hoy vamos a hablar de un testimonio de vida, de cómo el Señor ha tratado conmigo, de cómo yo conocí al Señor y de cómo nosotros todos estamos bajo una palabra de Dios. Muchas veces nos apartamos de la misma por las circunstancias que pasan en nuestras vidas, pero el Señor está ahí esperando que tú tomes la decisión de reconciliarte con tu Padre, ese Padre eterno que jamás te abandonará, ese Padre eterno que siempre está pendiente de ti, que está con su mano derecha extendida hacia ti para que tú puedas venir hacia Él. El Padre Todopoderoso, aquel el cual nosotros oramos a Él y le damos gracias, le damos gloria y le damos honra porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel sin importar la circunstancia por la que nosotros hayamos pasado. Y yo quiero que oremos para que el Señor nos dé discernimiento de espíritu, para que sea el Señor hablando, para que sea Él usándome una vez más para poder transmitir el mensaje que Él quiere llevar. Todos, absolutamente todo ser humano que habita en esta tierra tiene una palabra, está bajo una palabra de Dios. Y hoy tenemos unos amigos invitados, son unos licenciados en Derecho, que es su profesión, porque vamos a hablar muchos temas de los cuales ellos están bien empapados por las leyes de nuestro país y también vamos a dar testimonio de cosas que me han pasado anteriormente a conocer a Cristo, como también de aquellas que el Señor ha usado para darme hoy esa seguridad de servirle a Él. Dios le bendiga a todos, Niurka, William, Reino, que Dios continúe bendiciendo su vida, que sea el Amén, amén. Señor tocando primeramente los corazones aquí presentes y que más adelante también pueda tocar a esos corazones que están ahí mirando esta transmisión. Muchas gracias, Andrea, por la invitación a compartir contigo este escenario de hoy. Eh, Tema de vida. Y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. Cuando te estaba Una haciendo el intro, pregunta. sí, el intro del programa, dijo que usted conoció al Señor. Y me gustaría saber cómo usted conoció al Señor. ¿Qué le empujó a usted a conocer al Señor? ¿Cuáles fueron las pruebas que usted tuvo en su trayectoria de vida, corta vida, por cierto, que le empujaron a llegar a los pies del Señor de la manera que usted, de la manera tan convincente y tan convertida y tan para, para establecer eh, con esa, puedes decir, de corazón, una convención de corazón, como así te lo manifiesta a través de su programa y también uh, por el testimonio que vida que usted está dando. ¿Cómo usted lo llegó a, a esa convención? Bueno, para yo llegar a conocer al Señor de esa forma, sabe que voy a comenzar por detrás por delante para llegar atrás. Hay personas que dicen que a mí me gusta mucho testificar, pero solo dice la palabra que cuando a ti se te son perdonados muchos pecados, tú asimismo, tu corazón lo vira a ese que te perdonó tantos pecados. Nosotros no somos merecedores de la gracia del Señor. Nosotros simplemente estamos viviendo en el tiempo de gracia. Es por gracia que nosotros le servimos, por gracia porque Él nos amó a nosotros primero. Y hay un verso bíblico en 2 de Corintios 5:17, donde dice, de todos modos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, al el Señor perdonarme tanto, al el Señor justificarme en la cruz del Calvario y decirme, oye, todo lo que tú hiciste de X tiempo hacia atrás, yo te lo perdoné. Eso es algo que va afirmando mi fe cada día más y es ahí donde yo digo, Señor, no me permita volver atrás. Y he pensado muchas cosas, pero nunca de rendirme atrás. Yo tuve una infancia, se puede decir, buena hasta X edad, porque nací en un hogar con mis padres.
lo poco que recuerdo de mi papá fueron, yo puedo decir, los mejores momentos de mi vida, porque incluso mami lo dice que mi papá fue un hombre muy responsable mientras vivía con nosotros. Ya cuando nosotros nos apartamos de papi por circunstancias de la vida, no, el ser humano no aprende a ser padre, no aprende a ser esposo, las mujeres no aprenden a ser esposas, pero la falta de Dios en los corazones del hombre hacen que erremos mucho y le hagamos daño a los más pequeños, a los más vulnerables. En ese trayecto, entonces, yo fui a vivir al campo a la edad de como de 6 años, si mal no recuerdo, tenía 6 a 4 años. Y allá me pasó de todo. Me pasó de todo. Era una vida humilde, más humilde. Nosotros en esos tiempos, en los 80, en mi casa había televisor, había muchas comodidades. Y ya cuando nos mandaron al campo, porque éramos 3 pequeños, había una más adulta, 3 pequeños, y mami no podía trabajar y también atendernos, ya la realidad era otra. Aquí yo vivía en nevera llena, allá fue totalmente distinto. Y eso fue volviendo en mí una coraza hasta que en los campos, lamentablemente, el desconocimiento, la confianza de los viejos, porque creen que todos los vecinos son hermanos, en los campos hay mucha confianza. Me mandaban a trabajar, porque era trabajar a pesar, tenía como 9 o 10 años y era un lugar muy, muy lejano. Podemos decir que de aquí a Megacentro, ya ustedes saben la distancia, pero monte y culebra. Típico de campo. Típico de campo. Y en ese trayecto me pasaron cosas, fui abusada, abusadas por amigos de mis primos y de mi hermano. Y lamentablemente cuando nosotras pasamos por ese proceso, hay como una acusación que quieren hacernos sentir culpables de lo que nosotros no hicimos, y más cuando somos niños, que fue en mi caso. Y esas cosas fue volviendo en mí una coraza y fue causando una bomba de tiempo. Yo era una niña muy contenta, muy alegre. Mi abuela me decía, mira, ojo de peroña, porque yo tenía los ojos muy grandes y era muy expresiva, y eso fue como secando el afecto que yo tenía hacia los demás. En mi propia familia rechazo. A mí me gustaba estar en la casa de una tía porque era donde se parecía un poco a mi casa aquí en Santo Domingo, a nivel económico y todo. Y me gustaba estar ahí, pero había un tiempo que mi tía no quería que yo esté en la casa, o no que mi tía no quería, que el esposo de mi tía no quería que yo esté en la casa. Y era algo que mi hermana mayor me decía, mi hija, pero ten vergüenza, donde no te quieren no vaya. Y como niño, sentir rechazo no es fácil. Yo quiero, dentro de su testimonio, hacerle una pregunta. Cuando usted dice de abusada, ¿es abusada o violada? Porque hay abuso y también hay violación. Entonces, Violada. Yo recibí todo tipo de abuso. Cuando digo todo tipo de abuso, fue abuso, un niño de 9 años, yo tengo 2 hijos, no tiene la capacidad, aunque sea algo que por tradición todos lo hacen. Un niño de 9 o 10 años o 11 años no puede salir solo de su casa a vender nada para la casa. En mi caso era vender leche. Yo iba con 2 galones a vender leche y eso fue abuso. Por eso no le quieren decir, no, que eso es abuso infantil. Y por otro lado fue abuso sexual, violación, por parte de un joven amigo de mi hermano y de mis primos, pero también me amenazaba. Y pasaron muchas cosas hasta que cuando ya volví nuevamente aquí a Santo Domingo, yo lo conté. Yo se lo conté a mi madre y porque pasó algo que me querían como, yo era la mala de la película, pero la película de Chucky, tremenda, pero era que tenía una bomba de tiempo y un conjunto de emociones y me sentí sola en los momentos que necesitaba más los adultos de mi familia, o sea, mi mamá y mi papá. Un hijo puede estar bien con su primo, con su hermano, con su tía,
pero papá y mamá son vitales en la vida de un niño. Y lo digo porque yo crecí sin ambos. Y ya después, yo recuerdo que a los 16 años, mi mamá no me aguantaba porque estaba insoportable. Dios ha sido muy bueno, me ha guardado la vida de muchas maneras. Y yo vivía en casa de una tía, me mandó a vivir en casa de una tía en Sabana Perdida. Y ese día mi tía me publicó mi amor, tenía un noviecito y eso, y mi tía escuchaba cuando me llamaban al teléfono. Y él insultó de todo a mi tía porque se dio cuenta que mi tía tenía el teléfono. Y mi tía, ya tú sabes, me prohibió totalmente. Y esa noche yo me bebí un pote de aspirina completo. Completo. Es decir, quería Como, suicidarse. como de 30 pastillas de aspirina, pero no sabía que la aspirina, gracias a Dios, no tenía la regla y no me desangré. Reacción que usted esperaba. Exacto. Pero esa mañana yo tenía el pelo muy largo, lo tenía más largo que ahora, negro. Y me vestí de negro y me senté en una mecedora todo el día, eso era un domingo, a mecerme. ¿Y qué te pasa? Y nada, y de mi boca no salió absolutamente nada. Porque había una rebeldía en mí. Y el Señor, por su gracia, por su misericordia, no permitió que pase a otro nivel. Ya de ahí para acá yo entiendo, ahora yo merecía una pela bien dada o un adulto que se siente a hablar, ¿qué te pasa? Hasta que un día, cuando mi hermana segunda se casó, el día de la boda, una tía me preguntó, wow, tú eras una niña muy dulce. ¿Qué pasó con la Andreita que yo conocía? Y me confrontó. Esa pregunta me confrontó. Pero me lo hizo una tía, no me lo hizo la persona que yo entendía o quería que me haga la pregunta, que era mi mamá. Entonces, no, ahí me puse que ni mi mamá ni mi papá, ya a los 16 años yo vivía viajando que a las terrenas, yo tenía un novio público, ya yo hacía con mi vida lo que me daba la gana con 16 años. No tenía la orientación de los padres, que es como usted dijo en principio, es la orientación más importante que debe tener un adolescente, un niño. Cuando aún el niño, el adolescente entiende que están siendo muy duros con ellos, que le están restringiendo, es porque los padres entienden que tienen que protegerlo. Es que la misma palabra dice que el padre al que ama corrige, y corrige con vara. La palabra lo dice, pero no tanto así, que la palabra dice que al que el padre no corrige es bastardo. Lo dice la palabra. Entonces, todo este conjunto de cosas estaban en mi mente, era una bomba de tiempo, y producto a esa rebeldía y a todo lo que me pasó, llegué al matrimonio a los 18 años, me casé sin tener la experiencia, sin tener el conocimiento, pero escogí también mal. Porque estaba buscando lo que no tuve en mi casa, estaba buscando como un papá, a pesar que no era muy mayor, porque lo que me llevaban eran 9 años, pero era una persona con vasta experiencia. Yo fui su primer matrimonio legalmente, pero fui su tercera mujer viviendo en una casa. Es decir, que tenía bastante experiencia. Bastante experiencia. Una muchacha que venía con un mundo que yo creía y yo decía que yo iba a tener un hogar no como el de mi mamá. Yo culpaba mucho a mi mamá. Yo entendía que todo lo que me pasó era por ella. Yo no culpaba a mi papá, yo culpaba a mi mamá, hasta que el Señor me permitió ir tratando, ir mirando, ir conociendo la realidad. Mami nunca habló mal de mi papá. Nunca, nunca, absolutamente nunca. Al contrario, decía, ustedes vivían como reyes cuando su papá estaba bien. Porque mi papá, el desorden de vida lo llevó al alcohol, a tal punto que él, su vida era alcohol y trabajaba para comprar alcohol. Porque nunca dejó de trabajar, pero era para comprar alcohol. Tú dices que a los 16 años tú andabas por La Terrena, por Samaná, por todos los sitios. Esa persona que andaban contigo, esa amistad que tú conociste,
¿tú te frecuentas con ellos Actualmente. actualmente? No, ¿O tú has tratado de traerla al Evangelio? a los pies de Cristo. Tú sabes que yo tenía una amiga, recuerdo que fue la que me acercó, me hizo conocer a alguien. Y esa amiga decía, porque también pasó por el proceso de violación, lamentablemente en su caso fue distinto porque fue su papá. Entonces ella decía que ella iba a tener dinero aunque le venda su alma al diablo. No sé dónde está hoy en día. Espero en el Señor, que toque el Señor su corazón. He orado por ella, por su familia. La última vez, hace como 8 años la vi. Vi que realmente ha logrado tener una vida económica muy, estable. muy elevada, para no decir estable, porque estable estamos nosotros. Una vida económica muy elevada. Y ella decía, yo le vendo mi alma hasta al diablo por dinero. Y yo recuerdo cuando estábamos en el aeropuerto, a veces decía, porque nosotras somos viajeras, y yo no me identificaba con lo que ella decía. Yo decía, no, yo no. Yo no, y yo tenía una relación. Comencé una relación y duramos 2 años aproximadamente, el cual después, por comenzar la relación con el papá de mi primer hijo, mi primer matrimonio, yo prácticamente, pero era algo que no me aportaba para una vida saludable. Y ahí eso fue otra cosa que en mi casa, como vieron que tenía una relación de 2 años, era una relación sana de ojos, porque ojos vemos, corazones no sabemos, me culparon cuando en el momento yo tomé la decisión de dejar esa relación. Pero nunca me preguntaron tampoco, ¿por qué tú dejaste esa relación? Fue algo que solo una amiga que esa tenemos 15 años aproximadamente de amistad. He tratado, pero esa no es obra mía, esa es obra del Espíritu Santo. Yo simplemente le doy ejemplo y le predico. El Espíritu Santo hará su obra. Y ella sabe, y yo le decía, es que había algo, independientemente a todo el dolor, todo el rencor que había en mi corazón, había algo llamado dignidad, integridad dentro de mí, depositado en mí, que no me dejaba hacer ciertas cosas para agradar a otro. Siempre tuve un carácter que por agradarte yo no iba a hacer las cosas. Después de lo que me pasó en mi infancia, ya yo no aceptaba que me impongan, porque aquella vez yo era una niña. Ahora no, ya yo no acepto que me impongan, yo no puedo hacer las cosas por imposición, porque mientras más me imponen, más me alejo. Y eso fue lo que pasó, y por ciertas imposiciones que querían haber dentro de la relación, hasta que decidí romper. Y ya más adelante, entonces, cuando me casé, fue la real experiencia. Yo quiero, antes de que usted entre en ese testimonio de su convivencia de vida matrimonial, hacerle una pregunta. Es con respecto a las 3 causales que se está mencionando mucho ahora, que es el debate nacional que existe en el país. Usted, que pasó por una violación en aquel entonces, es un trago muy amargo para cualquier mujer, ¿qué opinión le merece a usted a ese debate que está en la palestra nacional ahora, de las 3 causales, las 3 causales en la cual no se ha aprobado el Código Laboral? Yo quiero que usted me dé una opinión a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, dice el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Con ese verso bíblico simplemente nos narra el salmista cuando se lo declara a Dios, mi embrión vieron tus ojos, que inmediatamente ya nosotros caemos. La primera batalla, la primera guerra que nosotros ganamos, porque son millones y millones de esperma para fecundar en la matriz de una mujer, ya esa es la primera carrera que nosotros ganamos de vida. No todas las violaciones llevan a un embarazo. Vamos a poner de un 100% de violaciones que hayan en el país, para ponerlo así, que eso es imposible. Si hay un 1%,
que quede embarazada es mucho. Le estoy hablando que eso es imposible, ¿verdad? Ahora bien, en mi caso, yo no tuve esa, gracias al Señor, y era una niña, no tenía lo que es la formación ya para quedar en estado y eso. Eh, no pasó, pero cuando yo me casé con mi primer esposo, yo me casé el 2005, el 19 de julio del 2005, nos casamos en la oficialía de que estaba en el Farolito, recuerdo yo como hoy. Y en diciembre del 2005 tenía yo 2 meses de embarazo dentro del matrimonio. No me fui de mi casa que brinqué la cerca, como dicen. Y por la experiencia de mi esposo, y ya tenía 3 hijos, él no quería tener hijos en ese tiempo. Él no quería tener hijos, no estaba preparado para tener otro hijo más, no estábamos bien porque apenas estábamos comenzando y teníamos como 6 meses de la relación matrimonial. Y la inducción de él hacia mí era que me lo saque, que me lo saque. Y yo tuve un aborto. Y puedo decirle que hay consecuencias que son muy amargas, que solo Dios puede librar, que solo Dios limpia. Y en esos momentos yo recuerdo que una esposa de un tío mío, de parte de mi madre, fue que me llevó a una clínica aquí en el país. Ahí es donde digo, ¿para qué aprobar 3 causales por casos que pasan no frecuentemente? Porque ahora mismo las que están dando a luz de forma desorganizada son las menores, no porque están violadas todas. Porque las menores se le están insinuando a los hombres hoy en día. No era como en mis tiempos. En mis tiempos había más respeto. Ya en mis tiempos, a los 15 años, nosotras no hacían coletas. Ahora no. Ahora es chapeadores. Son tiempos muy difíciles. Y por esa imposición, yo recuerdo como hoy, cuando yo, ya gracias al Señor, el Señor me libertó, y ahí fue donde entró su palabra, que todas las cosas Él las hace nueva y que Él nos perdona, y que nosotros, desde el vientre de nuestra madre, estamos bajo una palabra de Él, bajo una palabra para Él hacer algo en nosotros. Pero lamentablemente la falta de Dios en los corazones del hombre, cuando hablo del hombre, estoy hablando tanto del hombre como de la mujer. Esa dureza de corazón nos hace cometer errores, y hubo un momento que yo creí que no iba a volver a tener hijos. Fue algo muy frustrante, había algo que peleaba conmigo todas las noches, era algo nefasto, y yo peleaba con eso todas las noches, y era una pelea tremenda, de forma literal, que para yo dormir tenía que ponerme debajo de él para poder dormir en paz. Y en el momento que me estaban haciendo el proceso que me hicieron en esa clínica, yo duré un tiempo que cuando yo pasaba en la México, yo temblaba. Y yo no quería mirar para ese lugar, porque era en la México, no sé si con Duarte o una esquina después de la Duarte. Pero yo temblaba y no quería mirar para ese lugar, y en mi interior yo decía, ay Señor, perdóname por lo que yo hice, porque eso es matar. Pero la pregunta del colega es si usted está de acuerdo, sí o no con No el aborto. estoy de acuerdo, por eso es que le estoy testificando a esas mujeres, porque hay muchas mujeres que por ignorancia, lamentablemente, están de acuerdo a las 3 causales. Por ignorancia de que, no, porque yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. El Señor no nos creó para hacer lo que nosotros queramos con este cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo nosotros tenemos que guardarlo de ciertas consecuencias que van a pasar. A mí, ¿qué me pasó como consecuencia? 2 años más tarde, yo tuve otra bebé y la bebé murió. Yo no pude completar los 9 meses. Nació una semana antes de los 7 meses. ¿Y por qué traigo a colección eso? Hace varias semanas yo estuve en el médico haciéndome chequeo de rutina, y cuando la doctora me hizo la pregunta clave, ¿cuántos embarazos tú has tenido? Porque aunque nosotros queramos matar y queramos decir que no existió, inmediatamente cae un niño en tu vientre, ya tú eres madre.
Y esa es la primera pregunta. Toda mujer que ha ido a un ginecólogo sabe que lo primero que te preguntan, ¿cuántos hijos tú has tenido? ¿Cuántos embarazos tú has tenido? ¿Y qué pasó con cada embarazo? Tú se lo tienes que decir al médico para poder hacer un historial clínico y ver si realmente lo que tú le dices coincide con los resultados que arroje. Y cuando yo iba a los médicos, siempre que me hacían esa pregunta, yo tenía que mentir. Porque me confrontaba. Y no fue hasta hoy, esto es algo que lo estoy diciendo por primera vez aquí. Lo dije hoy, esta mañana, en testimonio, de un testimonio que llamé a una emisora y lo estoy diciendo aquí porque el Señor me dijo, ya está bueno de guardar cosas que hoy pueden servir para levantar a otras. El enemigo, el diablo, vino para matar, para destruir, para avergonzar, para señalar, para acusar. No fue ni una, ni dos, ni tres veces que yo me sentía acusada, que yo me sentía sucia, que yo me sentía que no podía mirar a otra persona a la cara. Fue mucho tiempo, pero el Señor me libertó. Una cosa, Andrea, hablando de las tres causales, sabemos que una es el aborto por violación, el aborto porque el niño puede nacer deforme y el aborto porque está en riesgo la vida de la madre. Dándole gracias a Dios, usted no tuvo el fruto de un embarazo por la violación. ¿Está Andrea de acuerdo que no se haga un aborto en ninguna de estas tres razones que están peleándose para las tres Totalmente. causales? No estoy de acuerdo que se haga aborto en ninguna de esas tres leyes causales que se quieren imponer. Si la madre está muriendo. Es diferente. Le digo por qué. Porque hoy en día, y sé porque como estuve embarazada y tuve un proceso, y mi hermana mayor también tuvo un proceso delicado, a la familia le dicen, mire, el paciente está delicado. Hay dos opciones. Hoy en día en las clínicas legales, no le estoy hablando que en los mataderos, no, en las clínicas legales, ¿cuál es la preferencia de ustedes? ¿Por qué vida nos vamos a inclinar? Ya es una decisión tanto de la madre como del padre y de la familia de la madre y también la del padre. Obvio que en ese caso, porque ya estamos hablando de un caso extremo, vamos a optar por la madre. ¿Por qué? Porque la madre puede tener otro más. Exacto. Y un niño realmente sin su madre viene a mal pasar. Va a coger mucha lucha, por más que lo quiera mamá, papá, abuelo, coge lucha. El ser más importante que nosotros necesitamos es nuestra madre ahí. En el caso de la violación, yo he escuchado personas que han sido violadas y han concebido niños. Y esos niños lo han criado con rechazo y lo han criado con actitudes de dolor, porque ese dolor solo lo sana Cristo. Eso no es de hombre. Es que mientras el mal exista en esta tierra, nosotros estamos en un gobierno del príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Esta tierra le pertenece al diablo. Nosotros estamos aquí de pasada. Este es el entrenamiento para nosotros decidir para dónde queremos ir. ¿Queremos ir para el cielo o para el infierno? Aquí es que se toman las decisiones para dónde queremos ir. No fue lo que Dios creó. Pero después que cayó el hombre por el pecado, ya nosotros estuvimos destituidos. Y por gracia, y gracias a Cristo que murió en la cruz, nos dio la nueva oportunidad. Y esa madre, habiendo criado esos hijos con todo el rechazo, esos hijos han sido el punto clave para hoy levantar a sus madres. Eso es así. Y lo he vivido de personas no lejanas, de personas cerca, y que hoy dicen, wow, tanto que yo rechacé a mi hijo, wow, tanto que yo maltraté a mi hijo. Sin embargo, esos hijos, el Señor le permitió, porque oye, lo que el diablo usa para matarte, el Señor lo usa para bendecirte. Así es el Señor de bueno y de misericordioso con nosotros. Y es ahí donde digo, mira, a pesar de yo haberme sacado un hijo, después tuve una pérdida. Mi hijo mayor, cuando yo lo tuve ya tenía 4 años de matrimonio, que era señor y señor Smith de Troya, era terrible.
Y cuando yo salí embarazada a los 3 meses, ese fue el anzuelo que el Señor usó para yo decidir si iba a seguir con la vida que tenía o si me iba a levantar. Yo recuerdo que yo me lo quería sacar, porque yo no quería tener hijos de mi esposo. Él me maltrataba físicamente mucho y pasé muchas cosas, muchas necesidades, muchas cosas con él que yo decía, no, es que yo no quiero esta vida para mis hijos. A pesar de que yo siempre creí en la familia, que yo quería tener un hogar, quería tener un matrimonio, quería tener muchos hijos, pero no quería tener hijos con mi esposo. Oye, que es algo como medio contraproducente, Contradictorio. ¿verdad? No quería tener hijos con él, pero la fuerza de voluntad para dejarlo no la tenía. Porque yo me iba de la casa y era una relación tan tóxica que yo me iba hoy, a los 3 días, él me iba a buscar y yo volvía para atrás como que nada estaba pasando. Y cuando mi hijo tenía 3 meses del embarazo, que me di cuenta, yo estaba buscando la forma, no para ir para casa de mi mamá, sino para abortarlo. Y entonces hacer una vida, de que mudarme lejos y eso, pero no pude. Sin embargo, él fue un día a casa de mi mamá y le dijo, su hija está embarazada. Ya cuando mami supo que yo estaba embarazada, no podía ser otra, más El que mismo tenerlo. Dios. Que fue el Señor que lo permitió. Y ahí mismo, después yo llamé a mi mamá y le dije, ¿usted me acepta en su casa? No me pregunte por qué. Mi mamá me dijo, tenía 3 meses de embarazo, es varón y se va a llamar Joshua Natanael, ese es Josué, ese es un valiente. Mi hermana me pagó un retiro espiritual por 3 días de la iglesia donde yo comencé a asistir y yo me fui a casa y ahí fue que el Señor comenzó a sembrar la palabra en mí. Esa quería yo hacerle la pregunta. ¿Cuáles fueron las señales principales que la llevaron a usted a conocer el camino del Señor? A conocer el camino de Dios. Después de esa trayectoria de vida, después de tanto sufrimiento, violación, etcétera, de todo lo que usted Un nos ha dicho a desorden de vida. nosotros, ¿qué la empujó? ¿Cuáles fueron las señales que Dios? Porque Dios da señales. La primera señal fue que cuando yo le dije a mami, la llamé, que le dije, mami, yo me voy a dejar. Usted me acepta en su casa. Y ella me dijo, imagínate, ¿qué puedo hacer? Ahí está tu habitación. Mi mamá me compró una cama nueva. Yo me fui sin nada, solo con mi ropa. Me compró una cama nueva, me compró un abanico nuevo. Le dijo a mi hermana, déjenla sola en esa habitación. Pero mi hermana me dijo, para que tú lo pienses, porque yo fui tan fuerte, tan renuente, que yo dije, me quiero divorciar mañana. Yo me quería divorciar de una vez, pero mi hermana me dijo, las cosas no se hacen por emociones, las cosas no se hacen, no se toman decisiones a la ligera, independientemente que ustedes hayan pasado procesos malos, procesos buenos, Así no es. pueden como hacer las cosas de impulso, ahora menos que viene un niño. Eso fue lo que me dijo Así es. mi hermana. Y en ese momento mi hermana me pagó un retiro espiritual que hacían en la iglesia, el centro de fe del pastor Aquiles Azar. Y yo fui por 3 días a ese retiro, pero yo no sentía nada. Yo fui al retiro, yo veía que oraba mucho, pero... Por ir, muchas veces, como uno va a retiro, inmediatamente ya yo sabía que estaba viviendo en una casa que no era mi casa, que era casa de mi mamá y había normas. Mi mamá todos los domingos se iba para su iglesia, todos los miércoles. Entonces, con mi embarazo yo necesitaba tener tranquilidad. Y yo comencé a ir a la iglesia todos los miércoles y todos los domingos por hacerle el coro. No era cristiana, pero la palabra estaba siendo depositada y es ahí donde entra que la fe viene por el oír y es oír la palabra de Dios. Esa palabra, a veces yo me levantaba, a veces yo no podía dormir con mi embarazo y yo me levantaba de la cama y yo veía a mi hermano y mi hermana hincados de rodillas en la habitación del lado, orando. Y yo decía, eso es lo que están loco. Porque yo no fue un cachú, fue un proceso muy fuerte. Y yo decía, eso era lo que están loco. Dentro del proceso usted recibió pruebas. Bastante pruebas. Porque nosotros somos rebeldes. Esta carne es fuerte, muy rebelde. No quiere someterse, no quiere... Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para servirle a Dios. Pero en adorar a Dios y servirle a Dios hay que vivir una vida de acorde a su palabra.
nosotros no queremos sacrificar eso. Yo después de eso, ahí fue que dije, vamos a Tentaciones, vivir. tentaciones. Muchas tentaciones, ahí que restaurante, que fiesta, que yo estaba en una agencia de modelo y eventos y de todo a vida y por haber. Después que usted comenzó a conocer al Señor y a vivir esa gracia del Señor, llegaron toda esa oportunidad. La oportunidad llegaron antes y después, porque yo comencé a ir a la iglesia con mi embarazo, pero yo no me convertí. Yo decía, no, ahora no, no, ahora no. Y, y todas mis amigas, mi círculo que era grande, iban a la iglesia. Yo a veces iban 2, a veces iban 3. Pero siempre yo me la iba jalando. No, vamos, en la noche salimos, pero vamos para la iglesia para que mami te quieta. Pero la palabra iba haciendo, estaba depositándose. Y yo, miren, vamos para la iglesia, estamos tranquilos en la iglesia, nos tiramos el culto entero y en la noche ya mami se queda más tranquila con el niño. Y era así, y vivía mi vida de discoteca, que eventos sociales, que restaurante, una vida con desorden, pero ya no tóxica como lo viví en el matrimonio. ¿Cuándo llega el punto clave de la convención? El punto clave de la convención fue después de la muerte de mi papá. Después de la muerte de mi papá, ya el Señor como que me impactó, como me dijo, dime, no te va, papi, recuerdo que yo le dije a mis hermanos, no se preocupen por amanecer en la clínica, que amanecía yo porque tenía mi negocio y podía amanecer y abrir a la hora que quiera. Y el día que mi papá murió, mi hermano llegó de visita antes de ir a trabajar y él frente a mí dijo, yo me voy en paz porque mis hijos no son ni cuero, ni prostitutas, ni ladrones, ni delincuentes, a pesar de que yo fallé. Y se quedó dormido. Cuando papi dijo eso, que se quedó dormido, yo dije, ay, se va a recuperar rápido. Y ahí el Señor comenzó a hablarme en sueños. En la noche siguiente tuve un sueño que yo llegaba a cuidar lo normal. Y cuando yo llegaba, él se sentaba en la cama y me abrazaba y me decía, no te preocupes que todo va a estar bien. Yo llegué donde mami. Bueno, cuando yo llegué en la noche, papi se va a levantar porque ya yo me lo soñé. Y el Señor de una u otra forma me hablaba a través de sueño. Todo lo que me pasaba, yo lo recibía antes. ¿No te asustaba eso? Me daba miedo y no le ponía atención. Ahora le pongo más atención porque entendí que es el Señor previniéndome del peligro. Y yo fui con esa fe donde mami, y cuando yo llegué a la clínica veo mi tío, veo la esposa de mi tío, veo varias personas. Mi hermana es intensivista, mi hermana estaba en intensivo. Y llegó un militar, un rango alto, un general, y fue directamente donde mí. Y me dijo, ¿a quién tú tienes aquí? Yo tenía como 25 años. Yo le dije a mi papá, me dijo, ¿tú quieres que oremos por tu papá? A mí no me gustaba que oraran del lado de mí. A mí no me gustaba la oración. Pero no sé, yo le dije, sí, vamos a orar. Y me paré y nos paramos todos. Y en el mismo instante que terminó la oración, salió mi hermana diciéndome, se acaba de morir. Y ahí entendí. Para la gloria de Dios. Ahí entendí que lo que el Señor me mostró era diciéndome, oye, Él se va, pero se va conmigo. Y esa es la fe que fue como abriendo. Y comencé esta semana entera en el negocio, solo escuchaba música cristiana, todo cristiano, pero dicen que la coyunta daña. Yo quería, pero no podía, y que mis amigos, y cómo la dejo, y que me invitan, y cuando no quería ir, más oferta. Hasta que después, entonces, recibí demanda por el negocio y perdí todo. Ahí fue otro impacto más fuerte. Ahí bebí pastillas para no despertar. Ya tenía a mi hijo. Y era una Semana Santa justamente. Yo tenía un viaje planeado para darle la vuelta a la Bahía de las Águilas con unas amigas y eso. Y el viaje se canceló porque me llegó una orden de embargo y mi abogado me había estafado. Y ahí fue donde yo me vi que yo no tenía ni para poner una recarga. No, cuando eso se usaba el BB Pin, yo creo que era, no estaba el WhatsApp. Era el BB Pin. Ponle tu BB Pin. Sí. Y no tenía ni para poner una recarga. Y me vi sin 50 pesos, con deudas en el banco.
y deudas por todos lados. Yo siempre me gustaba siempre andar arreglada. No podía pedirle ni a mami porque ya me estaba dando la comida. Me sentí tan impotente y tan de todo que yo dije, Señor, yo quiero cambiar. Ahí fue que yo de corazón dije, yo quiero cambiar. Y le hice una promesa al Señor. Y yo le hice la promesa hoy y como a las 2 horas llegó una persona que yo le debía un dinero, le debía como 50,000 pesos. Y yo le dije, mírame cómo estoy. Y me dijo, toma esos 500 pesos para que riegue currículum, que yo sé que tú no te vas a dejar morir. Así fue que lo hizo. Yo cogí los 500 pesos. Yo necesitaba caminar. Me fui para una plaza. Y por eso es que digo que la vida da mucha vuelta. No importa la posición que tú estés hoy. Trata a todo el mundo como gente, con humildad. Trata a la gente con respeto. Yo en esa plaza me encontré con 2 personas que yo fui supervisora de ella en una empresa de comunicaciones, para reservarme el nombre. Y yo me encontré con esas 2 que fui supervisora y fui la que le entrené cuando entraron. Y desde que me vieron, mami chula, dime cómo tú estás trabajando. Y yo le dije, no, yo no estoy trabajando, estoy pasando un proceso muy fuerte. Y me dijeron, coge para allá, que ahora soy yo supervisora. Para que tú veas cómo la vida da una vuelta, un giro tan drástico. La que yo entrené, que yo era supervisora, me dijo, coge para allá que yo soy supervisora. Y ahí volví a entrar y ahí le hice un pacto al Señor y le dije, todos los días de mi vida yo voy a adorarte. Yo voy a servirte con mi vida. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Amén. Y yo trabajaba en la Luperón y la iglesia donde yo me congregaba antes era el Centro de Fe en la Charles Sommer al lado de Priceman. Y eso era un corre-corre y yo caminaba desde la Churchill con Kennedy hasta Priceman a pie. De ida y vuelta. A las 10 de la noche se terminaba el culto. Yo venía solita para coger mi carro. Pero yo decía, y había una amiga que iba también, esa tenía su vehículo, y ella me decía, a veces me llamaba, ay, mana, yo no puedo ir. Y yo le decía, no te preocupes, que yo no voy a adorarte a ti, yo voy a adorar a Dios. Y yo hice un pacto que iba a estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. Y ahí comencé y el Señor es que va poniendo, no es con nuestra fuerza. Cuando tú quieres hacer la cosa correcta, llegan más tentaciones. No es que tú la vas a hacer. Ahí es que llega el fuerte, ahí es que llega la real, ahí es que llega el oro y la plata de este mundo, el que brinda el príncipe de las tinieblas. Ahí es que resucitan muertos del pasado, ahí es que ofrecen. Y ahí conocí a mi esposo. Yo decía, Señor, no quiero hombre con dinero, porque por gracia del Señor siempre tuve como la facilidad de tener parejas con un nivel económico bien cómodo, bien elevado. Y yo ahí le dije, Señor, yo sé que tú sabes que tú no me creaste para estar sola. El Señor no nos creó para estar sola, que esté solo el diablo, no nosotros. Y yo le decía, yo quiero una pareja, pero yo quiero una persona que venga a crecer conmigo, no que tenga para humillarme. Y mi esposo estaba pasando el mismo proceso que yo, que lo habían traicionado de su negocio y había terminado la sociedad que tenía y no tenía nada. Y ahí yo dije, pues Y comenzamos de cero los dos, hasta que murió hace un año. Pasamos muchas altas y bajas, pero el Señor lo usó todas esas bajas para fortalecerme en su palabra, para que yo me meta más, para que yo ore, para que yo busque. Y ya después que él murió, entonces ahí llegó un muerto del pasado, donde me dice, el Señor me mandó para que tú no estés solo. Y yo le dije, mira, el Señor que yo le sirvo no habla de esa boca. Así que eso no viene de Dios, porque el Señor no une a su pueblo con otras personas. Déjame decirte que es el diablo el que te habló a ti. Le dije, porque era una persona que tenía también su compromiso, pero quería abrir otro compromiso paralelo. Y ofreciéndome dónde tú quieres vivir, en qué torre tú quieres vivir, ofreciéndome cosas a vida y por haber. Y fue un proceso muy fuerte, porque era una tentación acosadora. No di que tentado, no, era... En momentos difíciles. Y en los momentos más difíciles de mi vida, que fue el 2020. Ese fue el año donde el Señor me enseñó, me mostró su mano
y me mostró que no es en vano servirle a Él. Eso era el diablo que te estaba mandando esa persona. Sí, pero que yo estaba clara, porque mientras más tú te metes en oración, mientras más tú lees la palabra, mientras más tú tomas en serio la promesa que tú le hiciste al Señor, no a hombre, yo no voy a la iglesia por hombre. A mí en mi iglesia me decían, tú quieres estar en todas. Tú quieres estar en todo lo oculto, tú quieres estar en el de joven, en el de niño, en el de viejo, en el de anciano, en todo lo oculto quieres estar Andrea. Andrea está como la piñata en el medio. Pero yo sabía por dentro lo que yo le prometí al Señor. Y duelen ciertos comentarios. Los comentarios despectivos, los comentarios que creen que tú andas detrás de algo, o no sé de qué, duelen porque somos humanos. Pero yo sabía lo que yo le prometí al Señor y el Señor ha sido bueno. Él ha sido bueno. Mira, a mí no me gustaba estar sola. Después de todos esos procesos, a mí no me gustaba. Yo le tenía miedo a la oscuridad y a la soledad. Y hoy en día yo amo mi casa. Yo digo que ese es después de la iglesia, mi lugar. Templo. Ese es mi templo. Porque yo llego a mi casa y se escucha la música que yo quiero. Mis hijos calpetean, rinden, pero yo los amo. Y es algo, el regalito que el Señor me dio para no dejarme, para darme la fuerza. Hubo un momento después de la muerte de mi esposo que yo me quería morir, que yo tenía una depresión, pero delante de la gente yo siempre estaba riéndome. Pero la depresión más fuerte es cuando tú no se la muestras a nadie, Sí. que tú la tienes dentro. Y yo le decía, Señor, y ahí el enemigo me comenzó a ministrar, pero tu mamá a ti no te quiso, pero tu papá a ti no te quiso. Y comenzó a ministrarme todo lo que me pasó en el pasado, que yo decía, Señor, ¿y por qué tú te llevaste a Fran y no me llevaste a mí? Porque él tenía quien lo quiera, yo no tengo a nadie que me quiera. Hasta que un día, en una visión, me muestra que pasó un evento en mi vida que yo no sabía, porque la edad era muy corta, y yo llamo a mami y le digo, mami, a mí me pasó esto y esto y esto. Yo me caí en un pozo séptico, el cual yo tenía 2 años, y me dijo mami, mira muchacha, no me acuerde eso, porque de pensarlo me da terror. Mami me dijo, yo estaba desnuda, enjabonada, y cuando tú caíste, tus manos estaban resbalando porque yo era media gordita. Y yo pité un grito que yo no sé de dónde me salió la fuerza para sacarte, porque si tú caías ahí no te encontraban. Sin embargo, yo lo supe porque el Señor me lo reveló y me dijo, ahí fui yo que te saqué. Y no es porque tú estás sola, es porque desde que tú fuiste concebida, yo te amo con amor eterno y yo no te voy a dejar sola. Y esa palabra ese día como que me formateó. Me formateó al punto que yo llamé a mami porque ¿cómo yo voy a recordar algo de 2 años? Eso es algo que tú lo puedes poner como lo pongas y es imposible. Pero cuando mami me lo confirmó, ahí yo dije, wow, es de verdad que el Señor me ama. Y el Señor trata conmigo de una forma que yo no puedo callarme, no puedo apoyar la muerte, nunca la voy a apoyar. Hay consecuencias para las mujeres que se practiquen el aborto porque me pasó, lo viví, es algo terrible, es algo que tú pasas, yo pasé no horas, ni días, ni meses, yo pasé años que yo no podía dormir porque algo me gritaba, ese grito que yo sentí cuando me lo sacaban. Y la que era esposa de mi tío puede corroborar todo porque ella fue la que fue conmigo. Y el que fue mi esposo, que él fue el autor. Y yo le doy tanta gracia a Dios porque cuando el caso de Emily, yo me quebranté bastante porque yo dije, Señor, en este caso ella no quería. Y hay muchos abortos en este país que no es porque las mujeres quieren. Entonces tú me estás diciendo que vamos a aprobar una ley donde muchos abortos que se realizan hoy en día es en contra de voluntad de la misma mujer. Hacerle un daño que trae reacciones colaterales. ¿Por qué vamos a hacer más daño? ¿Por qué no vamos a promover la vida? ¿Por qué no abren más institutos de educación? La falta de educación es lo que tiene a muchas menores dando a luz. La falta de igualdad, la falta de posibilidades, porque el dinero se va para un solo lado. ¿Quiénes lo tienen? Un solo lado. ¿Quién? El que sube al poder.
Y hay familias que se esfuerzan, como mi familia se han esforzado, han estudiado, han trabajado, pero no todas las personas tienen la oportunidad de estudiar, lamentablemente. Así es. Y dicen que Haití, aquí también, tú vas a campos que tú sales llorando, que viven en una situación En precaria, pobreza. pobreza. Entonces, tú me vas a decir que donde hay, en un país que hay una pobreza extrema y hay un derroche también extremo, porque si tú te vas del otro lado, tú ves tú esos restaurantes que Boga Boga, que David Crocker lleno, que en una comida se van 30, 50, 60, 70 mil, es más, 100 mil pesos se van en una comida. Así es. Entonces, aquellos no tienen para el pan, pero aquellos tienen para derrochar lo que el pueblo genera. Porque de lo que tú cobras de tu AFP, lo que te descuentan, y todo eso que van acumulando, un monopolio que tienen, tú trabajas, pero es para enriquecerlo a ellos. Para que ellos inviertan tu dinero, que tampoco te lo dan. Entonces, para concluir aquí, Yo tengo una preguntita. ujú, Eh, ¿Tiene usted un culpable directo de todas esas vicisitudes que usted pasó, de esas malas acciones, eh, antes de usted tener la gloria de conocer al Señor? sabe que yo culpaba mucho a mi mamá, culpaba mucho a mami y a mi papá le decía cosas terribles. La perdonó Pero el Señor me perdonó a mí. y te la perdonó a ella. Yo no, es que ahí es donde va. Yo era la que me estaba envenenando más cada día, porque el rencor no es a quien tú se lo tengas, el dolor no es a quien tú digas que me hizo, no, no. El Señor me hizo entender que Él lo permitió, y hoy puedo decirlo, y hoy lo digo sin vergüenza, duré muchos años, eso de que yo me saqué una barriga, nunca se lo había dicho a nadie de mi familia, solo lo sabía la que era esposa de mi tío, y era por vergüenza, por dolor, porque recordarle me Pues decía, lo van a saber ahora. sí, pero ya no me importa que lo sepan. Te digo por qué ya no me importa, porque el mensaje que yo quiero llevarle a muchas mujeres, que yo lo hice no porque tenía el conocimiento ni la edad. Una persona a los 18 años no tiene la madurez para tomar esas decisiones. Y a Ni los a- 9, a los 10 años, lo que le pasó a usted, a esa persona, ¿usted lo perdonó? Sí, yo se lo entregué al Señor. Hace un tiempo supe que era cristiano y yo dije, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si es cristiano, ya me imagino que no le va a hacer daño a otras personas. No por mí, sino a otras personas. Hubieron eventos que a veces yo cerraba los ojos y como que todo revivía. Y no es fácil. Y a mami yo la acusaba tanto porque yo decía, es que no, es que sí, sí. Y lo mostré con mi hijo. Nunca me he despegado de mi hijo. Yo me divorcié de su papá. Pero yo decía y perdí oportunidades de viaje a nivel internacional a otros países como Europa, porque yo decía que yo no me puedo ir y dejar mi hijo. Es que mi hijo tiene que crecer al lado de mí, que me vea, aunque yo le dé su galleta, yo lo parí. Aunque él tome su decisión a la edad que él quiera tomarla, después que cumpla la mayoría de edad y no en mi casa. Yo estoy ahora mismo haciendo lo que el Señor manda a los padres hacer, instruir al niño en los caminos del Señor. Oro mucho por mi mamá. Mi mamá es alguien que yo digo, me ha apoyado en los momentos más difíciles, me ha apoyado de forma indirecta, lo que no sabe cómo dar ese amor. Pero fue algo que no se le enseñó, por eso no la culpo. Y yo digo, Señor, mami es la persona que tú escogiste porque el Señor es que desde antes de nosotros pensar nacer, el Señor ya sabe quiénes van a ser nuestros padres. Y el Señor conoce todo. Todo lo que nosotros hemos vivido, ya el Señor lo conoce. Porque no es porque Él quiera. Es que el diablo no tira a vivir, el diablo tira a matar. Él tira para que varias veces que intenté quitarme la vida, yo tengo aquí, me corté. La vena. Sí, una vez cuando yo estaba casada con mi primer esposo, y fue porque me estaba dando tanto que yo dije, para que me mate él, me mato yo, y me tranqué en el baño y me corté la vena. ¿Por qué no hizo la denuncia? Y era una relación tóxica.
muy Yo tóxica. entiendo Cuando que ella dependía de él. es Él la, como- la, la hizo dependiente de él. yo no iba ni a mi casa, yo no iba donde mi mamá, yo no iba donde mi familia, yo no iba a nada, yo era todo mi casa y cuando a veces, de cada año un día podía salir, me relajaban por mi casa y los jóvenes decían quién la vio y quién la vio y quién la ve, porque yo me puse muy flaca, pero no, hay flacura que es de tu estar bien, hay flacura que es de maltrato. Yo De me veía de sufrimiento. sufrimiento, me veía arruinada, es la palabra. Pero más me dolía cuando me decían quién la vio y quién la ve. Yo vivía forrada con oro, con los 10 de oro, que enciendo gargantilla y cosas caras y muy entacada. Y de repente, nada en franelita, solo franela. La franela de él era que me ponía porque no tenía ropa. Sin nada. El Señor ha permitido que yo viva una abundancia muy buena, como también una escasez muy mala. Escasez con maltrato físico, emocionales. Es el peor maltrato que una mujer puede recibir, el emocional. Y hace un tiempo hubo una persona, una niña por casa de mami, que salió embarazada. Oye, Dios, te digo que trata conmigo de una forma tremenda que yo no tengo cómo darle gracias. Una semana antes le digo yo a la mamá, mira, fulana tiene 16 años. Eso está bien que tú le publiques los amores, pero no está bien que tú la dejes salir de noche con el novio. Porque es que ya yo sé por dónde vengo, ya yo sé todo lo que yo he vivido y lo que he pasado. Y hay cosas que mi hijo, aunque me lo quieran agachar, ya yo me las sé. Y ella me dijo, ella no está haciendo nada, que la gente habla mucho. A la semana la muchachita salió embarazada y ella quería sacarle la barriga. Y cuando ella va a mi casa y yo le dije, no, pero ella no está haciendo nada. Yo no era cristiana. Ella no está haciendo nada. Y por la gloria de Dios, ella, la muchachita, con 16 años, dijo, yo no me voy a sacar mi barriga. Y se fue de la casa para casa de una abuela y se plantó en que no se iba. Resulta que cuando ella fue a dar a luz, ella tenía una anemia tan fuerte que ella se iba a quedar en el parto. Ujú. Y ahí la mamá, te digo qué hizo. Reaccionó. Se puso la mano en la cabeza y le dio gracias a Dios porque la hija se puso rebelde y no se quiso sacar la barriga. Porque si se sacaba la barriga con la anemia que tenía, se iba a morir también. Claro. Y es ahí donde yo le digo a la sociedad y a las personas, ¿cuál es el beneficio? Tú cogiste, ok, aquella que fue violada, por la gloria de Dios yo estoy sanada. Y quizá, y tenía una edad para estar más frustrada, porque era una niña. Ya tú adulto, no estoy diciendo que no es nada, es un proceso, pero hay psicólogos que te ayudan. Está la palabra del Señor que te ayuda a reivindicarte, que te ayuda a sanar. Con Dios solamente podemos sanar. Amén. Hay heridas que no las sana el hombre. Entonces ahí es donde, ¿por qué tú tienes que hacerte un daño físico que quizás más adelante el Señor te manda a un esposo que vale la pena y tú no puedas tener hijos porque ya tú te desgarraste por dentro? O quizá tu vida la pierda porque no es que algo, ay, sí es legal. ¿Legal qué? Para matarte a ti misma. Porque trae reacciones físicas. Las consecuencias no son buenas. Te digo que yo duré años fuerte, muy fuerte. Pero gracias a Dios. Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y Cristo está ahí esperando y diciendo como el pasaje bíblico que hablamos al inicio, que Él hace todas las cosas nuevas. Él nos renueva siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, así como aquel día yo le dije, Señor, ya yo no quiero ser igual. Si yo seguía como estaba, Niurka, yo iba a morir. Iba a morir porque todas las cosas que me pasaron en el mundo, el diablo era para la vida que me tiraba. Él sabía que yo le iba a ser fiel al Señor si yo me convertía. Entonces, por eso Él me tiraba para la vida, porque como Él está destituido de la gracia del Señor, esa es su misión ahora, que nadie pueda alcanzar esa gracia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. No es otra cosa. Él no quiere que tú logres tener la salvación en Cristo. Porque, oye, nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de decidir si vamos para el infierno o para el cielo. Ahora, Él no puede decidir.
porque Él ya llegó donde tenía que llegar, por querer ser más Dios que el mismo Dios. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias por, Que a usted le bendiga por la más. pregunta, por la compañía. Que sea Cristo glorificado, y yo espero que este testimonio sea para la edificación de muchos y para que las mujeres como el hombre creemos conciencia. Sin Dios no podemos hacer nada. Y por más que queramos sacarnos, si vivimos una vida desmedida, descontrolada, no vamos a sacar provecho de nada. Por más que queramos renunciar a ciertas cosas que el Señor la permite por algo, no vamos a lograr nada. Simplemente tenemos que tener un corazón dispuesto a que Dios, aquel que vino, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, tome el timón de nuestras vidas y verdaderamente haga con nosotros lo que somos. Nosotros solo somos barros en las manos del alfarero, que nos construya. No es fácil, duele, el proceso duele, porque te va a alejar de personas que tú amas en determinado momento, de cosas que a ti te gustan en determinado momento, pero yo puedo decir hoy que el gozo que yo tengo no me lo dio el mundo, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Dios te bendiga más. Amén.